que un presidente de la República pifé ante el féretro de un senador, de una persona que en una actividad pública atentaron contra la vida de él, que durante 2 meses estuvo interno, que ha convocado todo un país a un dolor nunca antes visto en Colombia, y que el presidente de la República no tenga claro cuál es el nombre de esa víctima, no obstante ser un hombre público, un hombre popular, un hombre querido. Esto es para revisarse, Raúl. Bueno, lo cierto es, señores, que nosotros aquí en República Dominicana y para el mundo, para la región, queremos expresar una solidaridad para el pueblo colombiano ante la pérdida de un joven promesa de la política de su país. Estamos hablando de este joven que pierde la vida precisamente tras un atentado. Hubo un hálito de esperanza, Mesa, cuando de manera sorprendente vimos que le dieron de alta en el hospital. Recuerden que el impacto de bala fue en la cabeza y, bueno, hálito de esperanza en el sentido de que sobrevivió al atentado, pero de repente dio un cuadro eh, Hemorrágico. reversible, ¿no? Se fue hacia atrás, hacia la posición original. Y vamos a pedirle a nuestro director técnico que muestre en pantalla, José Manuel, las imágenes que han circulado en todo el mundo, donde vemos a un padre destrozado, aferrado al ataúd de su hijo. Su esposa, hoy viuda, una mujer joven, también acompañando a su padre de Uribe, ahí frente al ataúd Mesa. Yo te digo, mira, de verdad me emociona esto de una forma muy negativa. Yo hasta paré ese video cuando lo estaba viendo, porque como te he comentado en diferentes oportunidades, tú sabes muy bien que en nuestro idioma, no sé en otro, no hay palabras que describan a un padre perder su hijo. Y lamentablemente lo que está ocurriendo en Colombia es una situación muy triste, porque yo he visto manifestaciones públicas donde le dicen HP al presidente Petro por esta situación que se ha planteado en Colombia con un joven, repito, promesa en la política de ese país y que realmente fue objeto de un atentado público delante de la gente Mesa. Viene este pistolero, un jovencito, 16 16 años. años, increíble, le dio un disparo en la cabeza. Esto me recordó a Coloso, no sé si tú te acuerdas, aquel candidato en México que vino y sufrió un atentado, le dieron un disparo también en la cabeza. El mismo estilo, Mesa, la El misma mismo modo forma, operandi. el mismo modus operandi. En aquel caso fue un hombre adulto, aquí prácticamente un imberbe, que se lleva la vida de alguien que realmente que prometía. Vamos también a pedirle a nuestro director que comparte algunas imágenes, algunos cortes de las posiciones públicas que asumió con mucha responsabilidad el joven Uribe, siendo senador por la República de Colombia. Por eso digo, Mesa, que reiteramos en este espacio nuestra solidaridad con el pueblo colombiano ante la pérdida de Uribe, que ya ido a destiempo producto como resultado de este atentado. Mira, nos hemos motivado, Raúl y yo, en Sí, hacer este episodio, no solamente para que el mundo conozca el comportamiento de un político versátil, de un político diferente. ¿Por qué digo versátil y diferente? Porque era un hombre que te tocaba un piano, era un hombre que te tocaba un acordeón, era un hombre que te tocaba cualquier instrumento musical, un hombre que te cantaba, un hombre que junto a su esposa y sus hijos, la tres de la esposa y el hijo de él, pues vivía la vida a plenitud. sí, Porque los videos sí, lo que han dicen, comenzado a salir lo indican así. así lo Sí, indican. así Y es. mira que a pesar de que este hombre vivía la vida a plenitud, eran videos como que estaban reservados.
Miguel Uribe Turbay no fue un nombre cualquiera en la política nacional. Tenía 39 años de edad y su vida estuvo entrelazada con la historia reciente del país desde su primer aliento de vida. Era nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982 durante el auge del conflicto armado que enfrentó con la represión del Estatuto de Seguridad, e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en medio de un operativo militar de rescate tras ser secuestrada por los extraditables de Pablo Escobar en 1991. Miguel fue descendiente directo de un linaje que conoce de cerca el poder y la política. Linda, linda, te quiero. Ven pronto. Cuando tenía 5 años de edad, su vida cambió para siempre. Su madre, directora del noticiero Krypton y una de las periodistas más prometedoras de su generación, fue engañada con una supuesta entrevista con líderes del ELN y luego secuestrada por sicarios de Pablo Escobar. Fue asesinada durante un operativo de rescate en Antioquia. Desde ese momento fue criado por su abuela Nidia Quintero en medio de una familia cruzada por la tragedia. El joven Miguel creció entonces en un ambiente político y mediático que moldeó su visión de país. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes con una especialización en políticas públicas y luego cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Sus estudios en el exterior no lo alejaron de Colombia. Al contrario, regresó con una idea clara: hacer carrera en lo público, pero desde una postura liberal en lo económico, firme en seguridad y conservador en lo institucional. Con solo 25 años de edad fue elegido concejal de Bogotá en 2012. A pesar de su corta edad, pronto se convirtió en uno de los más visibles del Cabildo. En 2014 llegó a la presidencia del Consejo y en 2016 el entonces alcalde Enrique Peñalosa lo nombró secretario de Gobierno de Bogotá. Desde esa cartera, Miguel Uribe enfrentó paros estudiantiles, lideró operativos de recuperación del espacio público y defendió la expansión de Transmilenio por la carrera séptima, una de las propuestas más polémicas de esa administración. Su estilo era frontal, técnico y a veces confrontacional. No tardó en posicionarse como una figura de derecha joven, urbana y con proyección nacional. En el año 2019 decidió lanzarse a la alcaldía de Bogotá por firmas con una propuesta centrada en el orden, la seguridad y la eficiencia administrativa. Miguel Uribe Turbay se presentó como una alternativa a la izquierda progresista representada por Claudia López y al continuismo liberal. Aunque quedó en el cuarto lugar, su votación fue significativa y su exposición política creció. Ya para entonces su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe era evidente y su tránsito al centro democrático se volvió natural para su carrera política. En 2022, Miguel Uribe encabezó la lista del Senado por el Centro Democrático. Fue electo y se consolidó como una de las voces más combativas contra el gobierno de Gustavo Petro. Desde el Congreso lideró debates de control político, denunció el presunto uso de recursos públicos para movilizar simpatizantes en marchas pro gobierno y se convirtió en un rostro frecuente de las convocatorias ciudadanas contra las reformas del Ejecutivo. A pesar de su juventud, Uribe se convirtió en un referente de un sector político que busca renovar el uribismo sin dejar de lado sus pilares. En mayo de 2025, durante la cumbre de Asobancaria en Cartagena, pronunció una frase que hoy resuena con dramatismo. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Para algunos, Miguel Uribe Turbay fue un símbolo de una derecha renovada, para otros un heredero de las élites. Pero para todos, Miguel Uribe Turbay se convirtió en una víctima de un capítulo doloroso de la reciente historia de Colombia, que vive de nuevo momentos trágicos similares a los sufridos hace 30 años en el país. Que han comenzado a circular luego de este de acontecimiento, este hecho, de este hecho. muy penoso. Y por un hecho, Raúl, que ha convocado a los colombianos, Así es. a niños, a niñas, adultos y a envejecientes. ¿Y qué me llamó, Raúl, poderosamente la atención? Y que lo vi como golpear de manera muy contundente los restos de Miguel Uribe, que el presidente lo haya llamado Mario Uribe. O sea, para ti ese detalle es muy Es importante. demoledor. Es muy importante. Eso fue como Sí, caerle con una maceta sí, al féretro sí. de Miguel Uribe, Al cuerpo, al cuerpo. sí, al cuerpo. Yo no sé si tú has ido a cementerio donde agarran Sí. una maceta y por temor Sí, a que se roben la el caja, ataúd, sí. cogen una maceta y comienzan a darle al A ataúd. darle al ataúd. Honestamente, Raúl, Sí, te lo digo, cuando yo escuché que él dijo Mario Uribe, y vamos a poner el video, que Kelvin nos ayude,
con Sí, ese video para que la gente vea a qué estoy haciendo referencia, yo sentí que el presidente le estaba dando al féretro de Miguel Uribe con una maceta, honestamente, porque a cualquiera se le pudo ver olvidado ese nombre, pero al presidente no. Este presidente muchas veces ha sido acusado de estar borracho, ha sido acusado de consumir cierta sustancia prohibida, ha sido acusado. sí. Yo tendría que especular, Raúl, y decir que este hombre o estaba borracho o tenía un pase que le evitaba que sus ideas sean coordinadas, hasta para mencionar el nombre de un hombre, Raúl, que ha revolucionado Colombia, que su muerte, yo creo que ha sido el legado que va a llevar ese país a una verdadera paz. Y lo digo, Raúl, porque también observé el mensaje de un niño como de 10 años o de 11 años, que también vamos a compartir en Sí, este sí, espacio. sí, claro, Ese mensaje para para que la que la gente gente ve vea y el escuche mensaje de ese de niño. viva voz Eso me llamó la atención. la edad, La solamente 10 edad, años, dándole gracias a Miguel, un niño de un 10 niño de años, 10 años, sí, dándole gracias a Miguel. O sea, un niño de 10 años, Raúl, sí. sabe el nombre de Miguel y el presidente no lo sabe. Bueno, una situación muy difícil. Cuando tú haces mención de ese niño, vamos a que el director ahora, Mesa, presente, mira aquí los actos fúnebres de Miguel Uribe, senador de la República de Colombia, que falleció lamentablemente después de que había evidenciado signos de recuperación tras el atentado, pero tú sabes que a veces en medicina, José Manuel, 2 más 2 no da 4. Medicina es impredecible. Mira, mira esa escena, hermano. Wow, mira eso. Eso es una situación, Dios mío. El dolor que ese hombre está sintiendo ahí en ese momento Su hijo, no se puede describir. su hijo, No hay hermano. palabras para describirlo. Igual el abrazo Wow. que la viuda y él se Se dan, dan, sí. ¿tú entiendes? Tampoco hay palabras para describir eso. Yo creo que Colombia, a partir de ahora, Wow. este muerto va a pesar mucho en Colombia. Y yo no sé si Raúl o Mira, ustedes uno que es padre, están de hermano, acuerdo conmigo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando escuché a la esposa decir cómo hay que recordar a Miguel, esta mujer tiene una fortaleza y una profundidad increíble, que hermano. le podría permitir llegar a ser la próxima presidenta de Colombia. Óigase bien, ¿eh? Óigase bien. Bueno, recordemos lo que pasó en Nicaragua con la Ella, Chamorro. sí, La Chamorro era viuda de quién? ajá, Del periodista más importante de Nicaragua, exacto. que era el fundador y director del periódico La Así es, Prensa. ¿Y qué así pasó es. con la vida de Chamorro? Eh, Que se convirtió en una en una figura, líder. en una líder hasta el Esta, punto de que esta, ocupó la presidencia del país. esta mujer podría Sí, ser la sí, próxima líder de Colombia. Yo no conozco la agenda de ella. sí, Yo no la claro, claro. conozco. No, pero esa es tu ¿Se impresión que te entiende? provoca, ¿no? Pero eso es lo que me Es lo provoca. que te provoca Y yo verla, creo esa que, rectitud de ella y y yo creo que hay sí, sectores colombianos que pudieran que pensarlo. pudieran pensar en eso, Sí, acercársele a a ella, ella, exacto. acercársele Sí, a ella ante esta e situación, impulsarla. sí. Por el Porque legado de su esposo. ella es la persona más indicada para abrazar el legado de su esposo. Sí, porque es un legado que Es un deja, legado un que deja. joven, oye, un joven ¿Entiendes? brillante, número uno, brillante. Brillante. Yo vi videos de ese muchacho expresándose y digo, realmente hay que reconocer que en los colombianos tenemos en la región gente que es muy capaz y los colombianos reciben una educación de primera, vamos a decirlo así. Yo no sé tu experiencia, pero por ejemplo, yo tengo un asesor de tesis que es una lumbrera y es colombiano y las experiencias que tengo con colombianos hay que reconocer en la región que son gente con un nivel de profundidad y de conocimiento. Ahora, cuando vemos cortes de posiciones asumidas por Miguel Uribe siendo senador, hay que reconocer realmente el bagaje de este joven. Y el talento. Era una figura en desarrollo de ese país. De manera exponencial. No, entonces pierde la ¿Entiendes? vida
Mira cómo, una cosa muy penosa, Un tipo jovencito, joven, con toda una con vida todo el por delante brillo, todo un y todo el futuro, brío. y todo un futuro, hermano. Y yo te digo que muchas veces los políticos se ponen de excusa de que no tienen tiempo. Esa es la mayor excusa de los políticos, que no tienen tiempo. Pero este tipo se acaba tiempo para todo. Increíble. Este tipo disfrutaba La vida. la vida hasta en su Sí, vehículo. sí, Me acordé sí, de Raúl, que Raúl sí, me dice que él aprovecha sí, cuando va en el vehículo con sus hijos para ir sí. conversando, para ir hablando, para ir actualizándose. Sí, Y este tipo disfrutaba esa vaina, así mismo. ¿entiendes? Un Hasta en su un vehículo. joven Si estaba en su prominente. casa, en Sí, un rincón, se sí, olvidaba de la política y increíble. abrazaba a su familia, disfrutaba cantando, tocaba piano, tocaba el acordeón. Óyeme, Una, Raúl, una cosa increíble. Pero increíble. vamos a compartir Ese, eso, mira, para que la yo gente no sé vea. si él Sí. llevaba un ritmo, porque en su interior él sabía que tenía una vida muy corta, que iba a tener una vida muy corta, porque a veces Nadie lo sabe, nadie lo pero tú sabe. sabes que el destino es Dios, ¿verdad? Que Exacto. sabe, pero Pero a veces cuidado si en el corazón él sentía él sentía eso. esa Dijo, incertidumbre, tengo que aprovechar el la tiempo, vida. tengo que dejar lo mejor de mí, no Ahí, solamente para mi familia, sino que mi comportamiento familiar sirva como de ejemplo, no solamente a Colombia, sino al mundo. Porque déjame decirte que la trayectoria de esta persona, yo invito a los políticos a que la observen, a que la vean, a que aprendan de él. Hay mucho que aprender pero de él. vamos a mostrar esos cortes, Mesa. Sí, Vamos a sí. pedir a nuestro Yo director, se lo mandé a sí, Kelvin, todo lo corte. sí, para que la ¿Me gente entiendes? vea a Miguel Uribe en ese comportamiento humano, ese drama humano que nos lleva a realizar este episodio. Y reitero, Mesa, desde Mesa Redonda RD aquí de este espacio, nuestro brazo solidario de empatía, de solidaridad con el pueblo colombiano, que está muy afectado en este momento con esta tragedia. Esto es una tragedia nacional y No, regional. y de verdad que Sí. felicitar a los colombianos porque de que en Colombia hayan hombres como Miguel Uribe, eso me dice a mí que no todo está perdido Así en el es, mundo, así es. que no todo está Pero pues me perdido. leíste la mente porque eso era lo que yo te iba a decir a ti. Ah, A veces uno se queja y se enfoca en tanta negatividad y más en la actividad política, José Manuel, y cuando tú te encuentras con jóvenes como Miguel Uribe, hay un aliento, hay una esperanza, hay un hálito de que no todo el terreno está perdido, de que hay gente, mírenlo ahí, un joven lleno de vida. Yo insisto, señores, en que viendo cortes de él, yo me sorprendí, yo no lo conocía, José Manuel. No sé tú, no tenía referencia previa realmente de quién era Miguel Uribe, no, yo comienzo a pero fijarme en Miguel Uribe después del atentado. después del atentado, que ya uno Después del comienza a atentado. observar, pero yo viendo los discursos de este joven, las intervenciones públicas, me doy cuenta de que tenía realmente una gran valía. El Tenía manejo, condiciones, sí, un tipo sí, sin odio, sin odio, un sin tipo sin resentimiento. rencor, Sí. le quitan su madre cuando él tiene 4 Ay, años, hombre. ¿tú me entiendes? Sí. Y eso le sirve como bujía inspiradora para trabajar por la paz de su país, por la paz de Colombia, por el amor a Colombia. O sea, la grandeza de este tipo, su trayectoria y que va a ser usada como bujía inspiradora de Un, los un políticos, estandarte de lucha, de la ¿oíste? lucha democrática. Entonces, por eso Sí. digo, Raúl, que en Colombia alguien tiene que encarnar eso. Entonces, vamos a adentrarnos entonces en la especulación. ¿Qué motivaciones hubo realmente para atentar contra la vida de Miguel Uribe y poner a un jovencito de apenas un mozalbete, un imberbe de 16 años, a hacer eso? Yo no ¿Qué entiendo. motivaciones hay? ¿Qué daño le estaba haciendo ese niño para llevar a un sector en la política, qué sé yo, en Colombia, a atentar, oye bien, a Hay una jovencita, plantearse esto? Porque esto es una tragedia, hermano. mira, ¿Qué Kelvin, motivaciones? Kelvin, hay una Ujú. jovencita, un Un jovencito creo jovencito, sí. que le da las gracias a Miguel. Kelvin, ojalá que tú puedas poner ese Sí, cortecito para que Raúl lo vea. Dale audio, mira, ¿cuánto sí, hay? sí, sí. Dale audio, Me Kelvin. siento No puede triste, tener más de 12 años ahí. me siento decepcionado. No alcanzo a encontrar las palabras para decir y expresar lo que siento por el fallecimiento de Miguel.
A pesar de su lamentable partida, hoy nos deja un espacio para reflexionar y para actuar. Colombianos, ¿cuál es el país en el que queremos vivir? ¿Cuál es el país el cual nos quieren dejar a nosotros y a las generaciones futuras? Por favor, unámonos y trabajemos por una Colombia más unida. Adultos, por favor, enséñenos de política, enséñenos a decir nuestras ideas de manera respetuosa. Hoy, lamentablemente, a causa de la violencia armada, otra vida y otra voz fue silenciada. Le quiero mandar un abrazo gigante y profundo a toda la familia de Miguel Uribe, que hoy ya no tiene un papá, ya no tiene un esposo. No podemos retroceder a la historia de Colombia, que ha sido triste, de guerra, donde vidas inocentes han sido arrebatadas. Por favor, adultos, enséñenos a hablar y a respetar a los demás, siempre con respeto y objetividad. Gracias, Miguel, por tu legado, por todo lo que nos enseñaste y que hoy, por más de que ya no estés acá, nos enseñaste a trabajar por una Colombia unida, por una Colombia transparente. Muchas gracias, Miguel. Oye una cosa, Raúl. Ese niño ¿Por eso se parece a él? Está hablando de legado, ¿eh? Sí, de un legado, pero yo digo... De un legado. Sí, ¿Quién va a encarnar ese legado? Ese legado. Porque eso continúa. Claro. Eso tiene que seguir. Por ese niño habló sin un papel, ese niño estaba leyendo. Ese niño habló del corazón. Habló del corazón. Oye, él no tiene un papel frente ni nada. No, habló del ese niño está hablando de manera espontánea, hablando y dándole las gracias a Miguel Uribe. A Miguel Uribe. Oye, y habla de ese delegado. ¿Qué significa? Que el comportamiento, Raúl, el discurso de Miguel caló. Caló en la sociedad colombiana. Llegó. Sí, así mismo. Y a lo mejor Dios dijo, ya tú no haces nada aquí. Ya lo que tú ibas a aportar, ya tú lo hiciste. Ahora le toca a otros seguir tu legado. Un llamado de atención. Las cosas de Dios son así. Sí, un llamado de atención. Te traigo para acá. Tú hiciste lo que tenías que hacer en la tierra y ahora voy a dejar una simiente. Voy a dejar un legado tuyo. Exacto. Hay que verlo así. Hay que verlo así. Hay que verlo así. Un instrumento de Dios para ver si Colombia toma un sendero diferente. Y a veces... Es así. Un sacrificio. Un sacrificio. Lamentablemente. Un sacrificio. Pero mira, me llama la atención que ese jovencito, él se parece a él. Vamos a ver lo que dice aquí, lo que dice el presidente Petro. La familia y la paz misma del senador Mario Uribe Turbay. Mario Uribe. Sí. Miguel Uribe Turbay, perdón. Mario Uribe. Petro confunde a Miguel Uribe con Mario Uribe al pedir minuto de silencio. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo es posible, Raúl, que el presidente de la República no tenga claro el nombre de uno de los muertos que más pesa en los últimos años en Colombia? Dime tú. Eso no, es no, de verdad, es un asunto preocupante. Es preocupante que haya ocurrido ese desliz, porque es un desliz muy serio. Estamos hablando de política. Petro es el presidente de ese país, porque no es cualquier cosa. No es una persona que tenga una esquina hablando, es el jefe de Estado. Entonces, ¿entiendes? ¿Será que el jefe de Estado colombiano está perdiendo facultades? Bueno, ha habido, tú lo dijiste ahorita, ha habido mucha conjetura en torno a la figura del presidente. Se habla de debilidades, tú lo señalaste. No sé hasta qué punto sea cierto, pero se han emitido tantas opiniones que a uno le resulta muy difícil. Mira allá a Uribe participando en una actividad. De verdad que es una situación muy, muy penosa. Quiero pedirle a los amigos de Colombia que nos siguen, que siempre están pendientes de nuestros episodios, si pueden escribir y compartir algún tipo de reflexión o de información acerca de este joven de Miguel Uribe. O sea, ¿qué razones puede tener un colombiano para haber dado los pasos para quitarle la vida a una figura? Atentar contra la vida de una persona como él. Como él. Así es. Donde Miguel me asalta el pensamiento en el momento más inesperado, cuando me sirvo café, cuando me levanto al baño, cuando voy a hacer ejercicio, y siempre es lo mismo. Dice ella en ese tweet que le viene a la memoria Miguel.
está hablando una colombiana, un testimonio de una colombiana, de qué provocó en ella la muerte de este joven. Eh, Es decir, que es una situación bastante terrible, José Manuel. es lo que te Sí, digo. una situación, Hay un gran pensador que sí. decía que mientras eh, el cadáver de un hombre comenzaba a bajar, A que su, subían al eh, cielo las estrellas, no recuerdo bien, sí, sí, no, es una figura poética que exacto, cuando va descendiendo el cuerpo, su legado su le- comienza a subir. subir ¿Tú exactamente. entiendes? Algo así. Sí, Entonces yo creo sí. que el legado de este hombre hoy no solamente, Raúl, está en la cima en Colombia, sino que ese legado es probable que sea replicado en la región, Raúl. Que sea O sea, replicado, tú entiendes que más allá de Colombia sí, hay sí. una situación aquí, Va más allá de sí. Colombia, Miguel Uribe se dará a sentir. Su legado llegará más allá de Colombia. Es lo que yo puedo decir de este ícono de la política colombiana y que ha mostrado no solamente a los colombianos, sino al mundo. Se puede hacer Sí. política de otra forma. Mira, este hecho ocurrió el pasado 7 de junio y él recibió varios impactos de balas. Fueron 7 balazos, pero 2 de ellos fueron en la cabeza. O sea, imagínate tú, ante una situación como esa, ese jovencito eh, fue que baleó con apenas 16 años a Miguel Uribe. Hemos dicho el primer apellido, Y tuvo la pero su otro apellido también es muy conocido, Turbay, Turbay. Turbay, Turbay. Es decir, él Turbay. tiene 2 apellidos realmente que son muy colombianos Mm. y que están en la mente de los colombianos, porque recuerda que Turbay Ayala fue presidente, Uribe también ese apellido fue de un presidente, es decir, son 2 apellidos que cuando tú lo unes le da una proyección política a este joven Y inconmensurable. parece ser que él se descuidaba con la seguridad, porque Era muy este confiado. era muy confiado, porque este Sí, jovencito armado prácticamente llegó sí, cercano a él. claro, porque no hubo un cerco No hubo realmente un de cerco de seguridad. seguridad Sí, así es. y se pudo acercar con facilidad. En el video se ve cuando el jovencito se va acercando, se va cambiando, va buscando como la posición correcta que le permita pues dispararle a Miguel Uribe. Mira, hay un detalle importante porque hay también una fotografía donde la colocaron en una vía rápida. Una serie de colombianos están ahí. No sé si nuestro director puede conseguir esa imagen, donde le ponen HP a Petro. Y hay que decirlo, lo que pasa en el caso del presidente colombiano, y es que Miguel Uribe era un crítico ácido, era un crítico mordaz en contra de la gestión que encabeza Petro. Es decir, que fue un adversario político del presidente colombiano, de Gustavo Petro, y mucha gente le indilga entonces a Petro realmente una gran responsabilidad como gobernante, porque ese hecho acontece, tiene lugar en su país, en Colombia, donde este jovencito realmente ahí no había seguridad. Y cuando tú ves el video, tú te sorprendes. Porque es que Pero este joven estaba ahí en un acto público y realmente no tenía la seguridad que debió haber llevado un senador para garantizarle su integridad física. Yo creo que ahí hay un tema donde el Estado tiene una gran cuota de responsabilidad a mesa. y yo diría, Raúl, porque ya Sí, hay medicamentos que te sí, provocan hemorragia interna sí, y yo sí. puedo especular. Otro dice también en el proceso posterior al Raúl, atentado. es que después de 2 meses de recuperación, después de 2 meses, Sí, pero fueron 2 balazos en la cabeza. sí, pero lo que pasa es que, Tú sabes lo que pasa, pero como dice, mira, yo digo su que juventud le ayuda. el herido, Su juventud exacto, le ayudó, pero pero son 2 balazos en la cabeza, pero el hermano. herido Sí, de bala sí. que puede vivir Rebasar, rebasar, sí. 2 meses, yo creo que en 2 meses tú rebasas lo peor, Bueno, que ya lo 39, que te espera es bueno, recuperación. 39 Pero también años hay tenía, medicamentos, Raúl, sí. que te Que pues, provocan cierta vaina. bueno, Habría que ver si había un sector que lo quería muerto. Habría que ver qué medicamentos le pudieron ver puesto a Miguel Uribe, porque ya yo no creo en nada, Raúl, ni en nadie, porque un presidente, llamarlo Mario, en lugar de llamarlo Miguel, por supuesto que los colombianos hoy tienen que estar
doblemente incómodo con el presidente. Incómodo, y a lo mejor el gobierno está comprometido con esta desgracia. ¿Quién sabe? Bueno, mira, en el periódico El País de España hay un reportaje que plantea dice distintas tesis. Incluso el presidente, cuando están hablando de Petro, que suele manejar la agenda política del país con incesantes iniciativas, proyectos y mensajes novedosos, se enfocó durante varios días en el atentado. Rechazó los intentos de utilización política del crimen e indicó que la responsabilidad parecía recaer en lo que ha llamado la nueva Junta del Narcotráfico, de la que no existen mayores datos. Esa tesis compite con la del director de la Policía Nacional, Carlos Triana, para quien detrás del atentado está la segunda malquetaria, la disidencia de los extintas FARC que lidera Iván Márquez. Por el momento, como ha dicho el presidente este lunes, se trata solo de teorías. La investigación debe profundizarse, dijo Petro, y serán las autoridades competentes para ella, ayudadas por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Eso escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter de la red X. Yo me recito a decirle, tú sabes X, pero nada. Hay varias tesis sobre el atentado, sobre las razones, las motivaciones que Venga, hubo ¿y Petro puede para... escribir sobre eso? No, pero está planteando de que él como presidente, tú sabes que la figura principal de un país es el presidente. Pero él debió de garantizarle la seguridad a ese muchacho. Bueno, es lo que estamos diciendo. No había un cerco, no había una seguridad que garantizara la integridad de este joven. Este chico de apenas 16 años estuvo ahí ¿verdad? Como perro por su casa. ¿Por qué él no garantizó la seguridad? Bueno, es una pregunta importante que tú estás haciendo. Ah, Porque fíjate el gran dilema que tienen los gobernantes. Miguel Uribe fue un opositor resuelto, un opositor a la presidencia de Gustavo Petro. Y es una gran responsabilidad que asumen los jefes de Estado, los jefes de gobierno, cuando tienen opositores así. Deben garantizarle a toda costa su integridad física. ¿Qué ocurre aquí en República Dominicana con periodistas que se la juegan mesa? El Estado asume una cuota de responsabilidad para garantizar la integridad física de ese comunicador. Igual sí, porque ocurre con los políticos. esa persona es como una especie de un Un contrapeso. contrapeso en la Un sociedad. contrapeso que es normal. No, y hay que cuidar. Que es correcto. No hay que cuidar. Y el presidente, como Sí, presidente, es sí. el más interesado en preservar la vida de ese contrapeso. de ese contrapeso. ¿Entiendes? Y si eso no ocurre, entonces... Entonces el presidente es culpable también. Tiene estamos? culpa. No, ¿en qué estamos? Estamos ante una Porque situación tú eres difícil. que tiene la Guardia Nacional a tu disposición. No, y el Estado. Y el Estado. Todos los recursos Y que los tiene el Estado. organismos de seguridad y todo. Tú Están eres- bajo tu dependencia. Exactamente. Entonces la Entonces, pregunta es ¿por qué no se le garantizó a Uribe? Porque yo te voy a decir algo, mira, cuando ocurren estos hechos, José Manuel, esto no ocurre así por así. Hay señales previas, José Manuel. Hay alguna llamada, hay alguna carta, algún mensaje que llega a la persona que es objeto de un atentado. Eso no ocurre de golpe. no. Ahí tiene que haber alguna llamada, alguna señal recibió Miguel Uribe antes del atentado, que él pudo habérselo comentado a su esposa, a su padre, o haberle llegado esa información al Estado. O ¿Me doy a entender? O algo, algún amigo. o una conversación exacto. entre los complotados también. Claro, porque se maneja información de Porque inteligencia. se maneja información. ¿Qué hacen los estados? Los estados no tienen, tú nos dijiste ahorita, los organismos de seguridad. Exacto. Y no implementan dispositivos de seguimiento. ¿Verdad que sí? Bueno, Tú no sabes que hasta un complotado va y se reúne con otro en una, qué sé yo, en una plaza comercial. ¿Por qué los gobiernos tienen informantes? Por ejemplo, yo tengo un amigo que no te habla nada cuando un mozo sirve el agua y eso en la mesa, en un restaurante. Está hablando algo contigo, te dice, espérate, y te hace señas y te dice, no hable. Porque en lo que el mozo está sirviendo el agua, etcétera, escuchan. Y tú no sabías que el mozo son informantes. Son informantes. En la mayoría de los casos. Y le pagan. Y cobran en los organismos de seguridad. ¿Y quiénes son los que le dicen al Estado, aquí tuvo fulano y estaba cenando con fulano y tal, y estaban hablando de tal cosa? Claro. ¿Quién tú crees que le informa? A mí me sorprende Ajá. que yo he visto mozo Ajá. ponerse viejo en un restaurante. Sí, y tú te preguntas. Yo me pregunto, ¿y este hombre? ¿Esta es la vida de este hombre? Ajá. 20 años, 25 años, 30 años. Ese hombre está vaqueado ahí para estar ahí. Para estar ahí. Mira, Raúl. ¿O no es así? También el tiempo no vaquea a nosotros.
Así es, señores, ha sido todo en esta entrega de su podcast Mesa Redonda RD. Como hemos dicho, extendemos sobre la mesa un brazo solidario al pueblo colombiano ante la pérdida del senador Miguel Uribe, un joven prominente político de la oposición en ese país, quien fallece con apenas 39 años, objeto de un atentado, 2 disparos en la cabeza, hecho por un jovencito, un mozalbete de apenas 16 años. Eso ocurrió en Colombia. Colombia está de luto ante la pérdida de Miguel Uribe y nosotros extendemos nuestra condolencia no solamente a sus familiares, a su padre, a su viuda, a toda la familia de Uribe, sino a todo el pueblo colombiano. Vamos a pedirle a ustedes que continúen apoyando este proyecto de comunicación diferente que hacemos aquí con mucho gusto para ustedes. Sigan suscribiéndose, sugiriendo nuestro canal, haciendo comentarios, dando like, cosa que nosotros agradecemos eternamente. Será hasta entonces.